Muy buenos días a todos, bienvenido a La Voz de Borinquen, aquí pues transmitiendo desde San Sebastián, Puerto Rico, y para la diáspora puertorriqueña en la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy en el programa que tenemos en entrevista, pues tenemos al señor abogado don Julio José Enche. Don Julio José Enche fue el escritor del libro Las leyes de India, que tremendo libro, yo se lo recomiendo a todos. Aquí está para que puedan verlo. Es un libro interesante, para mí es interesante, le voy a decir por qué. Porque es un libro que demuestra que no es como dice la leyenda negra, que los españoles hicieron y deshacieron lo que quisieron, sino que demuestra que sí, la gente que cometía actos de errores contra los indios eran llevados a la justicia española. Allá en España se le hacía juicio, tal como sucedió como don Cristóbal Colón. Así que ese libro es importante y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Un libro fácil de entender, está en un lenguaje, yo creo que entendible, inclusive hasta para niños. Bueno, señor Julio, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días allí en Puerto Rico, tardes ya en España y muchas gracias por la invitación de participar en tu programa. Encantado tenerlo a usted conmigo aquí y por sacar su tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y por concederme pues que yo platique un momento con usted. Don Julio, la importancia que yo tenía de hacer o tengo de hacer esta entrevista con usted es que yo estoy interesado en que usted me platique sobre la guerra hispanoamericana concerniente a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿Por qué Puerto Rico, Cuba y Filipinas? Porque en Puerto Rico no se sabe mucho, se dice que hubo una guerra hispanoamericana y nada más, pero no se va a fondo qué fue lo que sucedió ahí. Y por tal motivo, esa leyenda negra que se ha creado en Puerto Rico y en Cuba, pues mucha gente hasta el día de hoy se lo cree. Pero si usted explica más o menos el engaño que surgió ahí en el ataque ese que se le achaca a España y que no fue cierto, entonces yo creo que el puertorriqueño puede entender más y quién sabe se afane a buscar la historia o libros que tengan que ver con lo que ocurrió en la guerra hispanoamericana. Por eso yo lo invito en estos momentos y me gustaría que usted platicara sobre eso. Bueno, Baudilio, pues un tema que yo creo que cualquier ciudadano responsable y que quiera saber la verdad y conocer su pasado, tiene que indagar un poquito y tiene también que tener sentido común y abrir los ojos. Es decir, por casualidad, una empresa de España se topa con un continente cuando no pensaban encontrarlo. Por eso hablamos de descubrimiento, ¿no? Porque descubrir en nuestro idioma quiere decir quitar la cobertura a algo que estaba tapado o oculto, ¿no? Primera idea, no hay ningún desprecio en decir descubrimiento, se descubrieron ambos mundos, ¿no? Bueno, lo que encontró allí España buscando una ruta comercial a Asia, pues fue unas tierras totalmente nuevas, unas culturas muy diferentes, unos primeros contactos que hubo de todo, contactos amistosos, contactos enemistosos, hubo, pues como es el género humano desde que existe en la Tierra. Los reyes, primero Colón, en los primeros viajes, el contacto no fue nada fructífero. Al revés, los reyes se plantearon, la reina Isabel se planteó desistir de esa empresa porque era ruinosa. Bien es verdad que luego en Puerto Rico precisamente se encuentran ya unas minas de oro más importantes y se ve pues un aliciente económico, pero los reyes, pensando en la mentalidad de aquella época, del siglo XV y XVI, los reyes católicos tenían un encargo del Papa, una bula papal, para evangelizar
esas tierras, y eso era una mentalidad que hoy nos puede costar entender. Y significa que desde ese momento los reyes tuvieron leyes tajantes, determinantes para respetar a los indios, instituciones para respetar a los indios, que tenemos los juicios de residencia de aquellos que no cumplieron con las leyes de Indias. Por supuesto, como pasa hoy en día, hay personas que vulneran las leyes y que infringen las leyes. Hoy en día está prohibido el narcotráfico en todo el mundo, pero hay tráfico de drogas. Hoy en día está prohibido en el mundo la explotación laboral, pero hay abusos laborales. Y bueno, como España es un país que se preocupaba mucho por cuestiones de fama y reputación, pero también por imposición de los reyes, de documentar absolutamente todo y que tuviese una legalidad, tenemos los archivos, los documentos, las leyes, los testimonios, los informes que venían de América, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en el Caribe, en esas islas, hubo, pues desde el primer momento, una fusión de pueblos, porque esto es una cosa muy significativa de España. La reina Isabel mandó, con estas palabras, casar indios e indias con españoles y españolas. Y ese matrimonio mestizo que caracteriza ese Hispanoamérica no era legal o no era así aceptado en otros países o reinos, ¿no? Empezando por Estados Unidos, que hasta el 12 de junio de 1967 no se permitieron los matrimonios interraciales en 16 estados de Estados Unidos, una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano. Inglaterra prohibía los matrimonios de los funcionarios ingleses con población nativa, motivo por el que en India o Pakistán no hay mestizaje, o porque en Argelia no hay mestizaje francés, o en Indonesia no hay mestizaje holandés. Y bueno, el mestizaje por parte de los reyes estuvo fomentado, no solo permitido, sino fomentado, porque lo importante para aquella cultura, aquellos reyes, era el ser católicos. O sea, no era tan importante las razas, cosa que Sí. para un hispanoamericano no nos importa nada los colores de la piel, pero era importante el ser católico. Y era muy importante para la reina Isabel la Católica que los matrimonios se produjeran y estuvieran casados como mandaba la Iglesia Católica. Bueno, en resumen, esos 400 años culminan en 1898, bueno, primero en 1812, donde se hace una constitución que se habla de españoles de la península y de ultramar, de ambos lados del hemisferio, es decir, tan ciudadano era el de aquí como era el de Cuba, como era el de Ecuador, como era el de Guanajuato, era el de Lima, y todo ese proceso histórico pues acaba al final del siglo XIX, como sabemos, pues como ha acabado nuestras uniones, ¿no? Acabaron mal porque podía haber sido el mismo final, pero de forma más razonable, más racional y sobre todo más conveniente para todas las partes, ¿no? Con una alianza, con una cooperación, con un entendimiento que nos permitiera defender globalmente nuestra identidad. Sí, le pregunto yo a usted, se dice que en Puerto Rico había mucho oro y que se llevaba hacia España, pero también yo he estudiado en la historia que dice que España trajo oro de México a Puerto Rico porque se necesitaba ese oro en Puerto Rico también. Entonces Claro. quiere decir que no había tanto oro en Puerto Rico como muchos pretenden decir, ¿no? Claro, mira, Baudilio, hay un mito, una exageración de ciertas leyendas, ¿no? Vamos a ver, el oro, primero, yo he ido a muchos países de América y en todos sitios me dicen que había oro como si el oro fuera un mineral que está debajo de las piedras, ¿no? Lo que sí había y fue importante fue la plata más que el oro, pero España fundó 800 ciudades, 800, ¿eh? Ninguna otra reino o imperio en América. Las ciudades significaba que tenían que tener catedrales, tenían que tener cabildos, tenían que tener caminos reales, tenían que haber puertos, se hacían los mejores barcos de la época del mundo se hacían en La Habana, ¿no?
los principales barcos de vela, se hacían en La Habana. Es decir, que la gran parte de los beneficios que allí se sacaron se quedaron allí, salvo lo que se tributaba al rey, que se llamaba el quinto real. El quinto real era un 20%. En España pagamos muchísimo más impuestos, que el 20%, pagamos más del doble. Entonces, España entendía, los reyes, que allí había que duplicar o proyectar lo que era España allí. Y al final, cuando llegan las independencias del continente americano, las ciudades más prósperas del mundo, dicho por un geógrafo alemán que visitó América, eran México y Lima. Ninguna potencia o reino o imperio ha tenido en sus virreinatos y ciudades, porque a nosotros no nos gusta llamarle colonias, nunca las hemos considerado así, más ricas que la metrópoli. Y en este caso, La Habana era una ciudad, por ejemplo, 1000 veces más importante que Boston. O sea, Boston tenía 15.000 habitantes y La Habana pasaba de los 100.000, ¿no? Y era un centro comercial mundial de tabaco, de azúcar, los mejores navíos del mundo. Te hablo finales del siglo XVIII, XIX. Y luego sí es verdad que Estados Unidos tiene un desarrollo espectacular a costa de Nueva España, ¿no? A costa de lo que luego fue México, ¿no? Que no supo mantener el territorio. Entonces, bueno, y luego del oro, quiero hacer otro comentario, ¿no? Como te he dicho antes, sí que se encontraron algunas en los ríos, pequeñas pepitas de oro. En Puerto Rico se encontró más oro, que es cuando empezó a atraer económicamente o a aportar económicamente a la corona española. Pero para el nativo del siglo XV hay que pensar que el oro no tenía un valor o no tenía la consideración que luego ha tenido a nivel mundial como patrón de moneda o patrón de intercambio. Para el nativo, el cambiar oro, por ejemplo, por espejos o vidrio, pues el oro era un mineral que se cogía de la tierra y el espejo pues era una mercancía, por ejemplo, que con la tecnología que tenían entonces no podían construir o hacer. Pensaban que hacían un intercambio muy favorable, ¿no? Cambiar un mineral sin valor o con un valor relativo por un producto fabricado que es difícil de hacer si no tienes la tecnología. Entonces, bueno, el mito del oro viene a querer decirnos que la situación de Hispanoamérica del siglo XXI es culpa de Colón. Es culpa de Colón. Bueno, eso es una excusa. Hoy América es rica en petróleo, hoy América es rica en gas, hoy América es rica en litio, principal, uno de los componentes fundamentales para cualquier aparato electrónico, en trigo, en soja. Bueno, la situación de América hoy no será culpa de Colón, tendrán otras responsabilidades, pero no podemos decir que el oro de hace 500 años, en fin, empobreció a América y enriqueció a España. Y además otra cosa sobre este particular que me interesa decir, en ningún país de Europa sufrió el derrumbe como consecuencia de la pérdida de sus territorios o España de sus territorios en América. Es decir, aquí se siguió la economía y aquí hay países en Europa que nunca han tenido llamadas colonias en el siglo XIX. Para nosotros virreinatos, Suiza nunca tuvo ninguna colonia. Noruega no tuvo nunca una colonia, o Dinamarca, y son países muy prósperos, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que algo hay de fondo para explicar las situaciones de cada país en el día de hoy. Sí, según yo tengo entendido del oro ese que se menciona, el 7% de ese oro, el 23 de ese 7% era lo que se enviaba a España y el resto se quedaba aquí en Puerto Rico, en Cuba y en los otros países, e inclusive en México, que tanto López Obrador dice que Sí. le saquearon el país. Sí, sí, bueno, es que eso está, claro, las extracciones de oro, de plata, de minerales en América están totalmente censadas. Y hoy en día, la extracción que hoy se hace en oro, hoy en América, en Hispanoamérica, que se hace en una década,
es mayor de la que pudo hacer en España en 400 años, porque las industrias y los medios de hoy no son los de antes. Bueno, pues eso significa que nadie habla hoy de que hay empresas holandesas, canadienses, norteamericanas, extrayendo no solo ese mineral, el oro, sino extrayendo otros recursos naturales de Hispanoamérica, y sin embargo se acusa a España, se desvía la atención para que quizás no se fijen en lo que pasa hoy, ¿no? Es decir, esto de echar la culpa a alguien de fuera es una cosa muy cómoda, ¿no? Parecería a usted, bueno, pues la culpa es de uno que pasaba por allí hace 500 años. Efectivamente, como dice el Baudilio, la extracción de oro fue un porcentaje muy pequeño. La plata sí tenía mucho valor porque la plata servía para hacer monedas que circulaban por todo el mundo. El real da 8 era el antecedente del dólar, era la moneda que se facturaba en Cuzco, en México, en Perú, y esa moneda se admitía en todo el mundo, hasta China, ¿no? Tenemos las monedas en China donde se aceptaban como moneda de intercambio para comprar materiales, y mucho después del siglo XIX han estado utilizando esas monedas en el propio imperio chino como moneda de intercambio internacional, ¿no? Don Julio, ¿no cree usted que se le ha echado tanta culpa a España, que son los que saquearon América? Pero si analizamos las cosas en el día de hoy, ¿no cree que los que están saqueando a Hispanoamérica son los gobiernos de hoy en día, tanto en Venezuela, que el mismo Sí, gobierno ha saqueado el país, lo ha dejado ¿verdad? pobre? Por eso es que Hispanoamérica está tan pobre, porque los mismos que gobiernan lo saquean. Claro, vamos, sin ninguna duda, Baudilio. Vamos a ver, mira, yo tengo 60 años. Yo recuerdo en mi juventud, mi adolescencia, venía gente de Venezuela a España con mucho más nivel económico que los que teníamos nosotros. Y de hecho, en los años 60, Cuba y Venezuela tenía una renta per cápita superior a España. Hoy en día España tiene muchísima más renta per cápita que Cuba y Venezuela. Es decir, que echar la culpa a la historia es un vago y burdo pretexto para no reconocer los errores que se han producido en los gobiernos o los, en fin, los fracasos que ha habido en ciertas formas de gobierno. En fin, a nosotros nos da pena Hispanoamérica porque sabemos que es un continente con muchas posibilidades. En España cada vez hay más inmigración de Hispanoamérica. Las ciudades españolas, yo te invitaré algún día que vengas a Madrid, circulas o caminas por los centros de las ciudades y verdaderamente encontrarás mucha más población hispanoamericana que la propia española, y además bien recibida y con mucho gusto y muy honrados de tener aquí cubanos, de tener colombianos, de tener venezolanos, de tener argentinos que se adaptan con facilidad porque llevamos la misma sangre y la misma cultura y el mismo idioma. Bueno, pues yo creo que se es injusto con España, se es muy injusto, porque al margen de los que pasó hace 500 años, ya no yéndonos tan lejos, hace 100, 150, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos fueron allí a trabajar, a casarse, a buscar un mundo mejor, a tener hijos, pues bueno, hacer lo que queremos hacer todo el mundo, ¿no? Un hogar y una vida en paz. Y eso, pues yo ya tengo una edad, yo eso lo he vivido y lo conozco con mis propios ojos. Bueno, hablando de la población hispana en España, ¿por qué usted cree que no hay una población puertorriqueña en España que sobresalga a la demás de Hispanoamérica? ¿A qué se debe eso, usted cree? Vamos a ver, yo creo que Puerto Rico tira, es lógico, hacia Estados Unidos, ve como su salida o solución en Estados Unidos. Las diferencias entre Estados Unidos y Europa, pues hay que marcarlas. Europa es un continente que da mucha importancia al bienestar de todos, a tener unos garantías o servicios mínimos en la sanidad, en la educación, en la vivienda. No es la mentalidad norteamericana de que cada individuo debe valerse por sí mismo. Esto aquí no está así visto. Y yo entiendo que en Puerto Rico hay una migración sobre todo hacia Estados Unidos y han mirado poco para España.
cuando yo conozco puertorriqueños, en fin, yo es que veo un puertorriqueño y estoy viendo un canario. O sea, es que de hecho hasta me cuesta diferenciar el acento, ¿no? O sea, veo una parte de Sí, España, sí, sí. veo una parte de España en todo y veo una gente que acepta muy bien la cultura, las formas de vida que son tan similares. Eh, bueno, yo creo que un puertorriqueño se adaptaría mucho mejor a España que a Estados Unidos. Si bien es verdad que hay tierras de Estados Unidos, Florida, en fin, que hay una presencia hispana importantísima, ¿no? Y que son economías pues muy desarrolladas, por ejemplo, Florida, pues, o Miami, pues entiendo que hay una tendencia hacia allí y no se vea tanto Europa, pero Europa aporta unas cosas que Estados Unidos no aporta. Sí, pero mire, aquí en Estados Unidos viven 5 millones de puertorriqueños. Se han tenido que ir de la isla de Puerto Rico por la condición económica. Quiere decir que siendo Puerto Rico una colonia de Estados Unidos, no ha habido tanto progreso como debiera ser siendo una colonia del país más rico del mundo. Entonces, mi pregunta, aquí nos tratan como una etnia, o sea que no nos tratan igual que a ellos. Entonces, ¿cree usted, por curiosidad, que el puertorriqueño debe fijarse en Europa, en España y redescubrir a España nuevamente? Porque es que no sabemos nada de España ni nos enfocamos en España por el mero hecho de que Estados Unidos nos tiene, como digo yo, con el cerebro lavado, que ellos son la última soda del desierto. Sí, vamos a ver, cuando se echa España, lo echa Estados Unidos, no nos engañemos, Estados Unidos tenía el plan de que no hubiese países europeos allí en ese continente, ¿no? Cuando se echa España por Estados Unidos, de Puerto Rico, de Cuba, porque la independencia de Cuba hubiese sido imposible sin Estados Unidos, eh, lo primero que hacen es intentar borrar la huella española y desprestigiar lo español y borrar lo español y criminalizar lo español para decir, aquí estoy yo, El Salvador, y ahí estaba lo malo, ¿no? Que era lo español. Yo, sinceramente, la situación de Puerto Rico nos cuesta mucho entenderla, porque ni es un estado de Estados Unidos, ni es un país independiente. O sea, tiene lo malo de las dos cosas. Y en Puerto Rico tenía que mirar a ambos lados. Y yo creo incluso que en un futuro que yo deseo, cuando se pueda reorganizar nuestra comunidad hispánica en una comunidad política que tenga una voz y que colabore como, con el mismo interés en algunas áreas o en las áreas principales de nuestros intereses, pues Puerto Rico es esa pieza del puzzle que tiene que encajar entre Norteamérica, Hispanoamérica y España. Tendría que ser ese territorio, parte de Europa y parte de América, que se beneficia de todo y que sea puente entre Europa y América. Y que un puertorriqueño pueda tener un pasaporte con el que viaje libremente a España y a Europa y pueda viajar libremente pues, a Estados Unidos. Y bueno, yo creo que algún día, si trabajamos bien, lo veremos. Si a usted le cuesta trabajo entender la situación política de Puerto Rico, a mí me cuesta más, porque yo no puedo entender cómo hay puertorriqueños que dicen que son anglosajones, cuando realmente nosotros lo que somos hispanos. Es verdad que Bueno, no puedo entender eso. sí, sí. Vamos a ver, culturalmente, espiritualmente, es un país hispano, pues fue el primer país hispano de todos y el último. Y además, yo creo que en Estados Unidos debe tener cabida. En Estados Unidos ha habido una línea dominante que es la anglosajona, ¿no? Pero la historia de Estados Unidos tiene que ver mucho con España y con la herencia de una parte de Estados Unidos que era 100% hispánica. Quizá en Estados Unidos tienen que abrir los ojos para, bueno, para saber, ser lo que fue España en el siglo XVII y XVIII, una gran comunidad política de gente de muchas razas, con un solo credo, pero multirracial. Y bueno, a mí me gustaría que Puerto Rico tuviese la prosperidad que se merece, ¿no? Y que tuviese el mejor encaje con América y con Europa. Bueno, en 105 años que llevamos de colonia sometidos bajo ellos, no hemos podido encajar.
al revés, ni el idioma nos pudieron cambiar y ni la cultura tampoco. Entonces, cuando venimos aquí a Estados Unidos, nos tratan como si fuéramos mexicanos ilegales. Es Sí, más, le decimos, somos puertorriqueños y somos ciudadanos igual que ustedes. Nos dicen en la cara, no importa, lo tratamos igual que los mexicanos. O sea, yo creo que los 5 millones de puertorriqueños que hay en Estados Unidos, hay que ser sincero. Yo creo que, quién sabe, 1 millón querrá quedarse aquí en Estados Unidos, pero yo creo que los otros 4 millones desean regresar a Puerto Rico porque han visto el trato de la manera que los estadounidenses tratan al puertorriqueño. O sea, yo estoy en total desacuerdo, como dice el gobernador de Puerto Rico, que si nos incorporamos a Estados Unidos seremos iguales. claro. Nunca seremos iguales. Eso hasta un niño de primer grado entiende que nunca seremos iguales. Por naturaleza no seremos iguales, ni somos, porque nosotros somos de descendencia de los españoles que vieron de España y por eso pues es que yo entiendo y reconozco que España pues nos está ofreciendo la nacionalidad española por la ley de nietos y la ley democrática y de la cual pues yo estoy aprovechando y estoy notando que hay países como Argentina, Cuba, que hasta más de 14,000 personas hacen fila en el consulado español para Sí. obtener la nacionalidad española. Sin embargo, en Puerto Rico, tengo entendido que solamente 1,000 personas han acudido al consulado español en Puerto Rico para aplicar para la nacionalidad. Eso demuestra que el puertorriqueño ha sido lavado en el cerebro, un lavado de cerebro que ellos están sumisos a Estados Unidos y no se están dando de cuenta ni el origen por naturaleza de dónde es que ellos vienen. Sí, mira, además yo te invito a que lo consultes con cualquier persona de Hispanoamérica que vive en España, ¿no? La adaptación en España es rapidísima. O sea, yo te aseguro que un puertorriqueño, un cubano, un colombiano, un venezolano, se va a adaptar fácilmente y va a ser bien aceptado. En España somos conscientes que somos una población vieja, que viene gente joven y con muchas ganas de trabajar de Hispanoamérica, que hoy, como pasó en Estados Unidos en su momento, cubren ya muchos servicios importantes de la economía, desde los comercios, desde el servicio de hogares, desde el servicio de residencias sanitarias y de ancianos. Aquí el hispanoamericano, pues hoy trabaja unas cosas bueno, que es difícil encontrar españoles porque, bueno, nuestros hijos han tenido una preparación y aspiran a trabajos que hoy en día quedan libres, ¿no? Por ejemplo, ahora en España se busca mucho conductor de transportes y de camiones, etcétera. Bueno, pues la adaptación es muy rápida y muy fácil. Por supuesto, mucho más fácil que lo que me cuentas de Estados Unidos. Y luego España es puerta de Europa. En Europa somos muchas naciones y con idiomas diferentes, pero muchos luego dan el salto a Francia, lo dan a Alemania, lo dan a Italia, y yo creo que tienen que mirar a otro lugar del mundo, porque en Estados Unidos yo creo que es muy atractivo por la forma de ganar dinero, pero Europa, ganando menos dinero, sí es verdad que a cualquier ciudadano le dan unos servicios que en Estados Unidos tienes que pagar. Y aquí te dan por el hecho de ser ciudadano o de trabajar un solo día, como es sanidad, como es pensiones cuando uno se jubila, como es educación, como es protección a los menores. Bueno, quizá Puerto Rico tendría que los puertorriqueños plantearse su futuro también mirando a Europa. Sí, yo creo, porque muchos dicen que Estados Unidos nos regaló la ciudadanía estadounidense, pero yo creo que no fue un regalo. Nos ha costado sangre servirle al gobierno de Norteamérica en las guerras. Y cuanta guerra tenga Estados Unidos, tenemos que ir, y no voluntario, obligado. Y eso no sucede con España, si miramos nosotros a España. Así que eso debe de
preguntársele el puertorriqueño y ponerse a pensar sobre todo esto, porque es una cosa seria que nos estén, yo me siento como si nos estuvieran cogiendo, como digo yo, de mango bajito. Sí, Y lo triste del caso es que nosotros mismos no nos damos de cuenta. Y sí, ya va 105 años y estamos patinando en lo mismo. Eh, es increíble y yo pues me quedo sorprendido. Una isla como Puerto Rico en pleno siglo XXI que tenga todavía el sistema eléctrico que llevaron los españoles a Puerto Rico. sí. Oiga, ¿y cómo usted quiere renovar un sistema que lleva más de 100 años? Eso es imposible. Claro, claro. Mira, yo creo que Estados Unidos cometió un error estratégico porque ve a Hispanoamérica, ve al hispano como una amenaza y no como un aliado. Yo creo que eso es un error porque tú lo has dicho, los puertorriqueños han dejado su sangre por Estados Unidos en las guerras mundiales y en las guerras que ha habido en el siglo XX y donde hay un conflicto, ves a un puertorriqueño allí por delante, ¿no? Y es injusto, yo creo que es injusto. A mí como español, yo deseo lo mejor para los ciudadanos de Hispanoamérica y si lo mejor para los ciudadanos de Hispanoamérica o de Puerto Rico es el encaje en Estados Unidos, me gustaría ver muchos hispanos, allí decís latinos, nosotros entendemos hispanos porque hablan español, es lo que mejor nos identifica y me parece injusto ese trato, ¿no? Sin embargo, en Europa tú tendrías la nacionalidad mucho más rápido, la nacionalidad española, tendrías los mismos derechos que un español y tendrías la ventaja de tener cualquier país de Europa donde establecerse, donde residir libremente, sin ningún requisito, por el simple hecho de tener un pasaporte español, ¿no? Sí, quién sabe, los puertorriqueños que me escuchen dirá que yo estoy exagerando, pero yo quiero decir los puertorriqueños, hace como 2 semanas en la televisión puertorriqueña yo vi un anciano de casi 90 años llorando porque estaba abandonado en Puerto Rico. Él decía que él había sido soldado del ejército norteamericano en Corea y él Ya, contaba de la manera que el ejército los trataba a ellos, los discriminaba, y cuando había conflicto que había que hacer frente a China y a los coreanos, los primeros que iban de carne de cañón eran los puertorriqueños. Y sí, lo mal que lo trataban, y él llorando a los 90 años decía, mis amigos, yo lo vi a caer muerto al lado mío, nos sí, tenían semanas sin comida, nos daban la comida de aquí de Norteamérica que no se adaptaba a la comida de nosotros. Bueno, fue tan triste la condición que hubo puertorriqueño que le escribió a un hermano, le dijo, mira, tú puedes hacer una canción con relación a los puertorriqueños porque nosotros nos sentimos abandonados aquí en Corea del Norte. Y de ahí fue que surgió la canción En mi viejo San Juan. sí, sí. Conmueve esa historia, Baudilio, y es injusto que un país se olvide de la gente que ha dado la sangre por esa bandera y que se les trate como ciudadanos de segunda o tercera. Para un europeo es imposible entender que alguien que ha trabajado o que ha servido en el ejército, al llegar a la jubilación, no tenga una jubilación digna, no tenga una residencia de ancianos para ir sin coste alguno, que no tenga una vivienda. En estos países de Europa pagamos buenos impuestos, pero tenemos un estado, por eso, y a veces es engañoso, cuando uno ve un sueldo de $2.000 o $3.000 en Estados Unidos y ve uno de 2.000 euros en España, piensa que hay mucha diferencia. Pero es que el de España está pagando la sanidad, la educación, las pensiones, o sea, tú con tu sueldo estás cubriendo muchas de esas necesidades para que llegado el momento como el de este hombre o como de una persona que se queda en el paro sin trabajo o de una persona que tiene una enfermedad, el Estado se haga cargo de ti, porque a ese hombre o a esas mujeres no se las puede dejar tirados. Aquí eso no lo concebimos. Y bueno, pues tenemos un Estado que yo creo que con sus defectos, porque los hay, en eso es una diferencia importante con Estados Unidos. Sí.
Y volviendo a la guerra hispanoamericana, platícame un momento sobre el barco Maine, que según he escuchado yo, pues ahí pues se dice que los mismos norteamericanos fueron los que Sí, pusieron. sí, sí, sí. Vamos a ver. En la independencia de Cuba realmente hubo un proceso largo de 20-30 años de enfrentamiento militar en las islas, pero llegaba a una situación casi de empate, ¿no? O sea, los independentistas cubanos no iban a lograr derrotar a España y España no iba a lograr tampoco dominar a los independentistas cubanos. Y eso cambia en el momento que se mete Estados Unidos. Estados Unidos tiene que buscar un pretexto para entrar en esas islas. El Maine, que eso ya está totalmente demostrado, se produjo, que ya había tenido antecedentes la Fuerza Naval norteamericana, de explosiones de las calderas de esos barcos que, bueno, pues creaban, en fin, eran barcos de acero que estaban empezando a hacerse con muchos defectos. Y el Maine fue una explosión fortuita que aprovecharon para culpar a España y justificar la invasión, ¿no? Justificar la invasión. Ahora también se está revisando mucho la historia de España y la actitud de la Armada Española, porque hubo como negociaciones sospechosas para conseguir que España no se defendiera, España no llevase la armada, España evitase la confrontación. Y ahora mismo se está revisando esto mucho porque parece que el comportamiento en ese momento no fue todo lo decidido que debía ser y que se daba casi a Cuba y Puerto Rico como perdidas, sin entrar en guerra. Yo creo que Estados Unidos tenía un plan que es la doctrina Monroe de principios del siglo XIX, en la que había que expulsar a todos los europeos de América, América para los americanos, pero en realidad no era América para los americanos, era América para los norteamericanos. Sí. Y bueno, las islas del Caribe yo creo que desde entonces no han encontrado su sitio adecuado por un mal origen, ¿no?, de las independencias. Te pregunto, he escuchado, no sé quién me platicó, no sé si fue usted o quién fue, que ahí en ese barco se implantaron cadáveres de gente que habían ya fallecido para Sí, pretender que habían sido los españoles cuando atacaron y que habían esa gente sí, muerta ahí. sí. Mira, Baudilio, hubo una campaña de desprestigio contra España. Todas las guerras empiezan con mucha propaganda. Hubo una campaña de desprestigio contra España impresionante. Periódicos norteamericanos que publicaban bulos sobre España. Por ejemplo, se publicaban cosas como que había oficiales del ejército que obligaban a las mujeres a acostarse con ellos y si no las metían en la cárcel, ¿no? Bueno, eso, si se dio algún caso, eso era objeto de denuncia y de cárcel, ¿no? Por muy español que fuera. También se sacaron unas fotos esto está constatado, acreditado, de cementerios llenos de calaveras, porque había una ampliación del cementerio de Santiago donde se ven muchas calaveras y soldados norteamericanos sentados en las calaveras intentando vender esa foto como un genocidio. Bueno, eso era calaveras de un cementerio de más de 100 años que se estaba ampliando porque todo el mundo sabe que un cadáver tarda muchos años en descomponerse. Esas calaveras no eran de gente que había muerto en la guerra de finales del siglo XIX de Cuba, eran calaveras de 100 años antes. Las utilizaron, es un ejemplo, para decir que había un genocidio español. O sea, hubo una propaganda terrible porque había que echar al español y recibir bien al norteamericano, ¿no? Y de hecho, el primer presidente de Cuba era un cubano que prácticamente no sabía nada de Cuba, que había vivido casi toda su vida en Estados Unidos y era pues un personaje casi dirigido desde Estados Unidos, ¿no? Así que se hizo una guerra camuflada para, bueno, para expandirse Estados Unidos en el Caribe y nada más.
Tengo entendido que tú vas a hacer o estás haciendo un libro sobre ese tema, ¿no? Sí, vamos a ver. Bueno, yo he escrito dos libros, ahora mismo, uno con otros 16 autores hispanoamericanos, y yo ahora estoy en el tercer libro que voy a escribir, además de ese que has contado de las leyes de Indias que hemos hablado, y otro que se llama Cartas hispanistas al rey de España, entre 16 autores que, bueno, hablamos de un futuro común y de un ensayo para decir que estos países de Hispanoamérica tienen que unificarse mucho más. Y mi tercer libro va a tratar de, bueno, de juicios que hubo contra españoles en América por no cumplir las leyes. Y bueno, pues en ese sentido aporto mi granito de arena para que se conozca la historia mejor y combatir la leyenda negra o las falsedades que bueno, que son propaganda política disfrazada de historia, nada más. Ah, qué bien. Avísame cuando lo publique para yo enterarme y poderlo tener para, pues, estudiar sobre todo lo que ustedes nos suplen con relación a España, porque estamos ajenos totalmente y uno tiene que, ya que no lo aprendimos en las escuelas y colegios públicos de Puerto Rico, porque se nos privó de eso, pues hay que buscar otros medios para nosotros Sí. enterarnos de lo que sucedió. Sí, y eso es un signo, mira, las personas inteligentes no es porque saben mucho, han leído mucho, sino porque tienen inquietudes, porque se hacen preguntas, ¿no? Eso lo decía algún filósofo, que la persona inteligente es la que se hace preguntas. Y yo creo que hacer muy bien, todos hacemos muy bien en revisar las cosas que nos cuentan, porque particularmente la historia ha sido maltratada y manipulada casi siempre por razones políticas. Y la verdadera historia a veces la tenemos en las calles, la tenemos en nuestros abuelos, la tenemos en las plazas de nuestros pueblos, las tenemos en las iglesias, las tenemos alrededor y no nos damos cuenta. Por ejemplo, una cosa que no pasa a nadie desapercibido es que Hispanoamérica es mestizaje puro. Aquí hay mezcla de razas desde siempre. Eso no pasa en otros países, o eso no pasó. Eso sería, yo creo que un argumento a favor de España, porque para nosotros el color de piel no ha sido nunca un impedimento, ha podido ser la religión, pero el color de piel, sinceramente, al revés, nos parece un atractivo, no nos parece algo negativo, ¿eh? Los diferentes colores de piel, a mí particularmente me parece un atractivo y no nada negativo de una persona. Sí, no, estoy 100% de acuerdo contigo que la experiencia se tiene de la gente ordinaria de la calle, porque ese ejemplo que yo te doy del soldado ese que estuvo en Corea del Norte, ¿quién puede decirle a ese señor que que no fue verdad, que él está equivocado, si él vivió eso en su propia sangre? Claro, claro. Hay testigos y eso no se puede negar. Además, bueno, aquí en España lo sabemos y lo vemos y han salido 1000 películas el puertorriqueño en todas las guerras. Y además, bueno, pues lo que tú dices, claro, eran gente que iban por delante a todo, ¿no? Y se llevaban lo peor. Mira, aquí en España, en nuestro ejército, hoy en día el 10% de nuestro ejército son hispanoamericanos. O sea, nuestro ejército, hay mucha vocación militar. El militar a los 55 años se jubila, tiene residencias gratis para veraneo, tienen casas mientras están en el ejército y luego, bueno, tiene una pensión garantizada, además de economatos que se llaman, mercados especiales para militares que les salen las compras muy baratas. En fin, todo eso son impuestos, pero es que no se puede dejar a alguien que ha dado su vida por una bandera, se le puede dejar tirado en la calle, vamos, eso no entra en la cabeza a nadie. Te entiendo, o sea, aquí en la guerra de Vietnam, si va a California, que es el estado donde más gente desambulante hay, si va a hacerle una entrevista a todo ello, va a descubrir que la mayoría son veteranos de guerra de Estados Unidos, que se le tiene abandonado en las calles y que los pobres, pues, ¿qué Ya, se puede pues decir? hombre, yo creo que una economía tan importante como Estados Unidos tenía que administrar mejor sus recursos, garantizar unas garantías mínimas a los ciudadanos, por ejemplo, en sanidad, que es una cosa que aquí no entendemos, que la sanidad tenga que pagarse a uno de su bolsillo, y en particular, pues todos sabemos lo duro que fue el Vietnam para esa gente y las circunstancias que vivieron, ¿no? Ha habido películas que les han reivindicado
y yo creo que los gobernantes norteamericanos no tienen que pensar todo en base al dinero, sino que hay que pensar también un poco en que el dinero es importante, la economía, pero la parte social tiene que estar dentro de la política de Estados Unidos. Sí, a mí lo que me molesta un poco es el trato que se le da al veterano puertorriqueño. La administración de veteranos, los hospitales de veteranos en Estados Unidos, el trato es diferente al que se le da al puertorriqueño en Puerto Rico. Los beneficios son diferentes y a veces muchos veteranos puertorriqueños se quejan sobre que el trato es diferente. Y digo yo, pero según dicen los americanos, Puerto Rico es un territorio de ellos y que nosotros somos ciudadanos. Entonces, como se dice en inglés, equal right, que todo el mundo tiene el mismo derecho, pero parece que cuando vamos a Puerto Rico no todo el mundo tiene el mismo derecho. Claro, eso no. Yo he estado en Miami y Atlanta, yo conozco, y yo recuerdo en Miami la policía, eran Fernández, eran González, eran Márquez, Sí. o sea, yo podía hablar perfectamente con la policía en Miami porque eran todos hispanos. Y entonces, bueno, ¿por qué los de Puerto Rico son diferentes a los de Florida o son diferentes a los de Nuevo México? Sinceramente, esa situación. Entiendo que Puerto Rico le sea muy doloroso y que Puerto Rico, primero, defienda sus raíces y segundo, que son compatibles con los Estados Unidos. Eso es lo que hay que decir. Y yo no sé, algún día cada vez hay más político hispano, ¿no? O latino en Estados Unidos. Yo espero que algún día toque, un presidente de Estados Unidos que se llame Fernández. Bueno, sí, hay más políticos hispanos, pero yo que viví 30 años en Estados Unidos, he llegado a la conclusión que los políticos hispanos que hay en Estados Unidos, ellos no defienden a la comunidad hispana en Estados Unidos, sino que ellos están por su salario. Ya. Inclusive, no entiendo tampoco, porque en Puerto Rico a los puertorriqueños de Estados Unidos se trata diferente que a los puertorriqueños de Puerto Rico. Y sin embargo, los políticos de Puerto Rico vienen a suplicarle a los políticos hispanos de Estados Unidos que aboguen por Puerto Rico. Sin embargo, ellos no se preocupan por los mismos puertorriqueños que viven en la diáspora puertorriqueña. La verdad es una cosa como si nosotros fuéramos puertorriqueños de segunda clase para ellos. Eso te lo digo porque viví en Estados Unidos y ahora que estoy en Puerto Rico estoy notando cómo me tratan en algunos lugares que voy. Cuando me preguntan de dónde viene, les digo de Estados Unidos, cuántos años, y a muchos me dice, oh, tú eres de los de allá. Entonces Ya. ya ahí hay ya como algo que a uno incomoda. La culpa de eso yo no se la he hecho a los puertorriqueños, yo se la he hecho a la condición que estamos entre Puerto Rico, entre Estados Unidos y Puerto Rico, que ha creado esa clase que el mismo puertorriqueño mire de una manera indiferente al puertorriqueño de Estados Unidos. Bueno, pues sí, eso es como decir que hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? O ciudadanos diferentes, siendo lo mismo. En Estados Unidos ya hay más de cerca de 50 millones de hispanos americanos o latinos que dicen allí. Es la segunda comunidad después de México de hispanos en el mundo, más que España. España ya está casi a la par de Colombia. Y bueno, yo creo que el elemento hispano se tiene que hacer valer y que el elemento hispano, yo sé que hay una política para intentar deshispanizar a los hispanos de Estados Unidos, ¿no? Hacerles sentirles mal, hacerles sentirles diferentes, inferiores. Gran error, porque sigo pensando que Estados Unidos tiene que ser un crisol de culturas, aunque todos somos Occidente y todos tenemos el mismo valor. Y bueno, algún día las cosas deben cambiar porque, bueno, hemos visto que ha habido un presidente de origen afroamericano y la sociedad americana cambia despacio, pero algún día tiene que cambiar para hacer justicia a gente como vosotros.
Sí, y volviendo como último a la guerra hispanoamericana, ya que hemos hablado de Puerto Rico y Cuba, háblame un poquito sobre Filipinas, porque ahí se cometió un genocidio que mucha gente en Puerto Rico no lo sabe. Sí, hombre, claro, mira, el único país católico de Asia es Filipinas. Es el país más católico del mundo. Ha ido el Papa, ha habido 1 millón de personas. Y en Filipinas todos tienen nombre y apellido español y todos, la mayoría son católicos. Y Filipinas son 7.000 islas. España nunca dominó militarmente Filipinas, nunca, porque es imposible dominar 7.000 islas. Y a pesar de eso, ahí estaba la huella española, gracias a los misioneros y a los evangelizadores, porque con la vía de las armas tú a nadie le haces creyente. Con una pistola en la cabeza tú no haces a nadie creyente de nada. Eh, Sí. Quiero decir que ahí hay una labor misionera, evangelizadora de mucho éxito. Y bueno, Filipinas, pensando que luchaba contra los españoles, fue un caso muy parecido al de Cuba. También fue una flota norteamericana. La flota norteamericana ayudó a los independentistas contra los españoles. Al expulsar a los españoles, los filipinos creían que habían ganado la independencia, pero lo que se encontraron fue la presencia de Estados Unidos en todos los gobiernos y allí hubo, efectivamente, los años fueron durísimos, los primeros del siglo XX, cuando se fue a España, una labor de eliminación de todo lo español. Prohibieron el idioma en los colegios, por eso en Filipinas se habla tanto inglés, y de exterminio contra la guerrilla filipina. Claro, eso no se cuenta, no se dice. O sea, las propagandas no hablan de las cosas que han pasado con Estados Unidos, las cosas que han pasado en la Segunda Guerra Mundial, las cosas que han pasado con Francia, y sin embargo nos ponen a los españoles como los más malos del mundo. Pero hay capítulos de la historia como este que se produjeron, hablan de 2 millones de muertos en apenas 8 o 10 años, que fue pues eso, una labor de sistemática de eliminación a los filipinos que se opusieron a la presencia de Estados Unidos porque creían que habían ganado la independencia y que ya iban a ser un país independiente. Bueno, la historia es, no la historia está ahí y se puede averiguar quien quiera averiguarla, pero la propaganda, que es otra cosa, los españoles y los hispanos nunca nos hemos molestado, y otros pueblos, como los anglosajones, han sido muy buenos en la propaganda. Y el español y el hispano hemos pensado que, bueno, que la verdad se defiende sola, que a veces es un grave error. Sí. Y para finalizar, tú sabes que el cubano Michael Arista, que vive en Chicago, Illinois, Sí. va a viajar a España ahora en noviembre, y va a dar conferencia con relación a la petición al Consejo de Ministros relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles de Cuba y Puerto Rico. ¿Qué tú crees sobre eso? Bien, bueno, aquí ya se está moviendo gente que viene de Cuba, de Puerto Rico, y bueno, yo, sabes, soy abogado, entonces se está buscando la fórmula legal para obtener que cualquier ciudadano de Puerto Rico o Cuba tenga la nacionalidad española, basándonos en el origen de la independencia de Cuba y Puerto Rico, que fue el Tratado de París, un tratado que nunca se aprobó en el Parlamento español, un tratado que según la Constitución española tenía que haberse aprobado en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, y la nacionalidad es un derecho individual de las personas que el Estado no te puede quitar, porque él quiere. Y en base a eso, pues bueno, esta visita se le va a dar apoyo. Bueno, vamos en España a explicar esta justa reivindicación y ver si los tribunales algún día conseguimos esa victoria que abra estas puertas a la gente de Cuba, Puerto Rico, porque en el fondo se les quitó la nacionalidad sin contar con ellos, ¿no? Y además España legalmente y formalmente nunca aprobó esa independencia, de la forma constitucional que debía hacerse. Entonces, bueno, me parece que su visita promete mucho. A veces yo, por curiosidad, me pongo a pensar cómo se sentirá el Estado español de que un hispano lo esté demandando sobre este aspecto. Bueno, yo creo que no va a asustar a nadie.
Es verdad que la realidad política de hoy es la que es y, bueno, España recibe mucha inmigración hispanoamericana y yo creo que para estos países, quien en algún momento se plantee un cambio de vida, pues España tiene que ser generosa y tiene que darles opciones y vamos a luchar por ello. Oye, pero tan generoso no puede ser uno, porque mira, yo no entiendo por qué los marroquíes hay que coger bases militares para acomodarlo a ellos, lo que está pasando en España. Sí. Bueno, vamos a ver. Mira, aquí en España, guste o no guste, España es una tierra de fronteras y el mundo musulmán es diferente a nuestro mundo, ¿eh? Es decir, son seres humanos, merecen todo respeto, las relaciones con ellos es aceptable, pero el encaje de un musulmán, empezando por las mujeres. Es que aquí los musulmanes, Baudilio, quieren que las niñas con 13, 14 años dejen de ir al colegio y se queden en casa Mm. haciendo labores de casa, claro. Eso a un señor de Puerto Rico, a un señor de Estados Unidos, a un señor de Alemania, a un señor de España nos choca. Y además choca con nuestra cultura y con nuestra legislación, que va por otra vía. Entonces, bueno, yo soy un encendido defensor de la inmigración hispanoamericana porque es la que necesitamos. Y yo prefiero pero no porque tenga nada contra otros, sino porque culturalmente el señor de Puerto Rico en una semana es tan español como yo y yo tan puertorriqueño como él. Y sin embargo, un señor de Rabat, pues, por ejemplo, las hijas no eligen matrimonio. O sea, tú dime si tú tienes hijas, le puedes tú obligar a tu hija a casarse con quien tú quieras. Bueno, pues hay choques culturales importantes que se trabaja para que no existan, para que se adapten y tal, pero mira cómo estamos en Europa, pasa cualquier conflicto y sale gente bueno, pues que defiende su civilización, defiende su religión y entiende que el occidental, el católico, el cristiano, pues que somos el enemigo a batir. Y Dios Ese, quiera que no vaya a mayores estas cosas. ese es el problema, que al que le damos la mano hoy, tarde que Ujú. temprano se nos va en contra de nosotros. Sí, Y ese cuidado que a veces hay que tener. Y yo sí, creo que España tiene que tener un grande cuidado en cuanto a eso. sí. Sí, sí, porque es frontera de Occidente. Es decir, España es frontera de Occidente, Israel es frontera de Occidente, en fin, Polonia es frontera de Occidente, o sea, somos la frontera y el de la frontera tiene que vigilar lo Sí. que hay en otro lado porque no es exactamente lo mismo que un francés, un portugués o un mexicano, no, no es lo mismo. Bueno, don Julio, debe un segundo, voy a hacer un anuncio. Yo quiero darle las gracias al abogado Yamuet del Club Emper de Barcelona y a usted como abogado del Club Hispanista de Madrid y a los miembros de la plataforma Predescolonización de Puerto Rico y Acción Reunificacionista, Carlos García, a José María Duque, por la cobertura de la visita que va a tener Maico Arista Salado allá en Madrid, Barcelona y Valencia el próximo mes. Gracias también a la labor de esas tres organizaciones, se ha logrado traer a Maico Arista a España y, por supuesto, a la emisora La Voz de Borinquen. Así que yo creo que usted va a tener una gran participación en todo esto también, ¿no? Bueno, yo encantado de colaborar y ya sabéis que para mí donde haya un señor de Hispanoamérica es un hermano, un compatriota. No, no, no me va a pasar como en Estados Unidos con vosotros, sino que para mí es como un señor de Salamanca o de Burgos y haré todo lo que pueda para que os vaya bien. Bueno, no quiero tomarle mucho tiempo, Julio, y yo te doy las gracias por tú haberme concedido que yo platique contigo. Créeme que es un honor para mí como puertorriqueño que tú me hayas prestado esa atención y te lo agradezco de todo corazón. Bueno, y yo te lo agradezco a ti, Baudilio, y te lo digo en serio, cuando vengas a España, tienes abiertas las puertas y esta es tu casa. Trataremos como Dios manda, como corresponde. Pues mira, yo iba a viajar con Maya Arista a España como representando a los puertorriqueños, pero lo que sucede es que yo estoy pendiente que me llamen del consulado español de un momento a otro para nacionalizarme español y ya yo creo que faltará como un mes y medio. Bueno,
Pues será un placer cuando vengas por aquí atenderte y bueno, pues me alegro. Y si obtienes la nacionalidad española, es un papel, porque para mí, ya te digo que eres nuestra sangre. No te veo diferente a mi vecino de enfrente. Sí, te entiendo, pero para mí tiene una gran importancia. Creo que eh, no sé, se me honra a mí, pues yo tener la nacionalidad española y yo creo que, no sé, todo puertorriqueño debe eh, acercarse a España, porque ¿cómo vamos a olvidarnos de nuestra familia? Eso es imposible. Efectivamente. Sí. Pues Los, gracias, don Julio. Pase usted una buena tarde y nos vemos en la próxima. gracias, Baudilio, y saludos a tus oyentes. Hasta cuando quieras.